de los padres de familia. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos tiene un proceso y ese proceso es el que nosotros debemos seguir. Entonces, pues obviamente se relaciona mucho con el proceso de investigación. Eh, y lo primero que tenemos que hacer es buscar un contenido muy significativo para los estudiantes y como segundo lugar, hay que despertar la necesidad de aprender del estudiante. Y ahí es donde viene entonces la relación con georreferenciación, hacerles ver que nosotros a partir de una pregunta o de un problema especial que tenemos en el entorno, podemos utilizar la georreferenciación e ir a solucionar algún problema que tengamos en el entorno, que tengamos en este momento muy cercano a nosotros. Por eso fue que planteé yo lo de georreferenciación relacionado con aprendizaje basado en proyectos. ¿Y por qué el tema de STEAM? Porque el tema de STEAM se relaciona con las áreas que sabemos que son ciencia, tecnología, matemáticas, eh, ingeniería y arte. ¿No? La A es de arte, pero no de arte simplemente como lo conocemos nosotros, como, como dibujo, como danzas, como música, sino el arte en el sentido del ser humano, de todo lo que puede desarrollar un ser humano en todo este proceso de aprendizaje. Entonces, en el STEAM hay dos ambientes. Se tratan dos ambientes, que puede ser el artificial y es cuando desarrollamos todo un proceso en un laboratorio, en un aula de clase, en algún sitio especial dentro de una ciudad, pero hay otro ambiente y es el ambiente natural. Este ambiente natural es el que nosotros vamos a utilizar con el tema de georreferenciación. Y entonces ya, el ambiente natural sería, por ejemplo, la montaña, el río, la laguna, el huerto, el jardín, el bosque, la vía, la carretera, bueno, todo esto. Entonces, por eso fue que yo presenté ese proyecto así. Ahora, la idea es, con Clastin es la siguiente, que nosotros, los integrantes de Clastin, de la Secretaría de Educación de Boyacá, trabajemos un solo proyecto que lo vamos organizando estos días para que haya un trabajo destacado, significativo por parte de la Secretaría de Educación de Boyacá, que podamos hacer conocer nuestro trabajo, no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional e internacional. Esa es la idea. Muchas gracias. Continúe Javier Ney. Bueno, muchísimas gracias. En materia, el proceso que queremos hacer en esta oportunidad es, ahora están entrando en el mundo de la plataforma libre, precisamente la plataforma que nada a usar. Estaba hablando yo específicamente de Google Maps, que de pronto esa herramienta ya la conocen, pero que no nos permite trabajar como sí lo ha permitido y lo hemos visto con la plataforma OpenStreetMap, que significa como el sistema de mapas abiertos, en el cual nosotros podemos aportar significativamente a la construcción de nuestros territorios desde lo local, lo regional, lo provincial, y obviamente también podemos llegar a georreferenciar lugares que no necesariamente son lugares donde tenemos que estar en físico. Y eso en esta época de pandemia, en esta época tan difícil en la cual no nos podemos movilizar, pues se convierte en una excelente herramienta para poder lograr de pronto cumplir varios objetivos que nos propongamos a nivel académico, a nivel profesional y también a nivel personal. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero hacer esto un poco práctico. Voy a compartir pantalla para mostrarles a ustedes específicamente a dónde tendremos que llegar en primer lugar. Como el primer paso que tenemos que hacer es de pronto irnos adaptando o apropiando del conocimiento en torno a qué es OpenStreetMap.
Entonces es una fundación donde se trabajan proyectos de cartografía, y pues los cuales podemos utilizar sin ningún inconveniente, mmm, todas las personas que queramos registrarnos. Pero aquí viene un punto supremamente clave y es el tema del compromiso y la ética a la hora de entregar información en un sistema cartográfico, y más en este que es totalmente libre, pero también es utilizado por muchas entidades, tanto públicas como privadas, y en las cuales pues muchas personas tenemos que entrar a entender que la información que nosotros demos a conocer, hay unas personas con un rol más alto que entran, verifican que esa información sea cierta, y si no, pues obviamente es retirada del mismo mapa. En alguna ocasión puede que la información que nosotros entreguemos, cuando lo hacemos obviamente en un aspecto muy positivo y de buena manera, con muy buena intención, esa información va a quedar allí plasmada, como también cuando de pronto en algún momento alguien de manera errónea sube una información, hasta que no sea verificada, pues obviamente puede durar unas buenas horas, o un buen tiempo específico, hasta que obviamente se verifique y esa información ya no esté allá más. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro para poder utilizar OpenStreetMap? OpenStreetMap nos permite a nosotros construir nuestro propio territorio, donde podemos obviamente identificar específicamente en nuestro lugar quienes pueden participar en la construcción del mapa, absolutamente todas las personas. Y el objetivo específico para el proyecto de georreferenciación, primero, es entender cómo funciona la plataforma, cómo podemos utilizar esa plataforma, para qué, para que en algún momento, cuando nos apropiemos del uso de la plataforma, podemos identificar inmediatamente qué usos también podemos darle a esta herramienta y también a la georreferenciación, en torno a que sea transversal en el conocimiento de diferentes áreas temáticas que se manejen en el aula y que se manejen en el colegio. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, OpenStreetMap me permite algo que no permiten hacer otros sistemas cartográficos, y es poder entregar información no solamente de calles, de carreras, carreteras, sino que también nos permite entregar información casi como un tipo de inventario de qué hay en nuestro territorio. Y entregar esa información pues obviamente va a requerir de un conocimiento mínimo previo, pero pues importante para poder empezar a trabajar en esta herramienta. Entonces, por ejemplo, para el caso de OpenStreetMap, que es lo que tenemos o debemos tener claro en primer lugar, entrar a una dirección que voy a ponerla aquí en el chat, que es www.osm.org, que son las iniciales de OpenStreetMap, y el dominio.org, porque es una organización sin ánimo de lucro. Una vez ingresan ustedes allí, a esa dirección que puse en el chat, ustedes van a encontrar en la parte superior al lado derecho dos botones, el de registrarse y el de iniciar sesión, obviamente cuando ya hayan hecho el proceso de registro. En el proceso de registro van a encontrar ustedes que solicita el sistema unos datos supremamente fáciles y sencillos de manejar, como el correo electrónico. Hay que confirmarlo dos veces. Vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, voy a registrar este usuario, y una vez hago el proceso de registrarme con el correo electrónico, entonces me pide un nombre en pantalla. Ese nombre de pantalla es un nombre público que va a ser visible en el mapa. Yo les recomiendo que sea un nombre de usuario que no tenga espacios, que sea pegadito, y el cual les permita a ustedes pues obviamente interactuar, como por ejemplo Javier Snyder, IESG, bueno, por ejemplo. Entonces, tiene en cuenta las mayúsculas y las minúsculas, así que si ustedes escriben con minúsculas y minúsculas, ese va a ser su nombre de usuario siempre que vayan a querer ingresar, aunque también su correo electrónico se convierte como en un nombre de usuario. Ingresan una contraseña. Voy a poner acá una contraseña, como por ejemplo esta que tengo por acá. Ingreso nuevamente la contraseña y le digo registrarse. En el momento que le doy registrarse, el sistema va a enviar al siguiente paso, que es determinar exactamente la ubicación
de la persona. En este caso, dentro de los más destacados está Francia e Italia, pero también está el resto del mundo, pues para indicar que estamos hablando de Colombia, por ejemplo. Hay unos términos y condiciones donde dentro de esos términos y condiciones se dice que la información que se suba a los mapas debe ser verídica, y que pues cuando se incide en subir información falsa, después de un determinado estudio, podría llegar a ser baneado. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser eliminado de la plataforma tanto el usuario como toda la información que se haya subido anteriormente al mapa. Aquí se aceptan los términos y condiciones de la licencia, que en realidad pues es la información que ustedes publican. Además, la información que ustedes publican es de uso libre, es decir, es información que podría otra persona poder después volver a editarla en caso de que se actualice. Como por ejemplo, ustedes pueden decir que en un municipio hay un parque. Ustedes dicen, digamos, hoy que hay un parque en un municipio, pero digamos que en 6 meses al alcalde se le ocurre que ese parque ya no va ahí, lo retira. Entonces viene otra persona que no es el que precisamente uno, por ejemplo, que registró ese parque en el mapa. Entonces puede hacer esas modificaciones, y a eso se refiere con el permitir el uso libre. Entonces doy aquí la opción de continuar con el proceso de registro, y el sistema entonces dice que por favor revise el correo electrónico porque ha enviado un correo electrónico de confirmación, el cual pues tenemos que ir a buscar para ver específicamente que ya se activa el sistema. Entonces normalmente el sistema entonces me hace llegar un correo electrónico. Vamos a ver si sí me llegó el correo electrónico, que es el paso para culminar el proceso de registro. Está abriendo aquí mi correo. Ella está abriendo mi correo, y entonces vamos a verificar. Aquí ya llegó un correo electrónico que dice que es de OpenStreetMap. Yo abro ese correo electrónico y él dice aquí que probablemente tú o alguien abrió una cuenta, y que hay un enlace para confirmar la cuenta. Entonces yo confirmo esa cuenta, le doy un clic encima de ese enlace, y él automáticamente entonces ya me muestra en este momento una bienvenida. Es un mensaje de bienvenida, pero también me explica un poco cómo se manejará de aquí en adelante el entorno gráfico. Entonces, ¿qué hay en el mapa? ¿Qué es lo que se puede encontrar? Entonces se encuentran nodos, que son unos puntos específicos en el mapa que contienen una información. Hay unas líneas que son las carreteras, pero también pueden ser unas quebradas, o también pueden ser unas vías pequeñas o caminos menores. Y también hay unas etiquetas que se le conocen así a los sitios comerciales, como los restaurantes, como las cafeterías, como los sitios públicos, llámese alcaldías, gobernaciones, colegios, alguna clase de información un poco pública. Hace referencia también el mensaje de bienvenida a una reglamentación, que hay que tenerse en cuenta. Dentro de esa reglamentación está también el tema de los términos y condiciones, están implícitos allí. Y pues que si no tenemos ninguna otra pregunta, podríamos empezar a mapear, que es ese otro término que vamos a empezar a utilizar de aquí en adelante cuando hablemos de las personas que se dedican a editar en el mapa. Se les conoce como maperos. El término de editar en el mapa se le conoce como mapear, específicamente hablando de OpenStreetMap. Y entonces aquí ya pues el sistema nos va a permitir empezar a trabajar. Si ustedes de pronto llegan a tener alguna inquietud a través del chat, por favor me la indican, que yo inmediatamente voy leyendo el chat y voy dando las respuestas a esas inquietudes. Espero poderlas responder a la brevedad. Entonces, al darle un clic en la opción comenzar a mapear, el sistema inmediatamente lo que va a hacer es que me va a abrir el mapa y me va a decir, listo, vamos a empezar a trabajar. Pero antes que nada, mostrarles de pronto un poco cómo funciona este proceso. Entonces aquí ustedes están viendo mi mouse, están viendo específicamente el cursor, perdón. Entonces aquí encuentran unos botones. Está el botón de editar, el botón de historial, justo a la izquierda, al lado superior, y está otro botón que se llama exportar. Son tres de los botones que vamos a conocer más. También encontramos una opción que se llama trazas GPS, los diarios de usuario, que aquí es como las novedades que van subiendo muchos usuarios en el mundo.
el tema de derechos de autor, que es un tema muy importante que hay que conocer, una opción de ayuda, que a veces nosotros sabemos que hay una opción de ayuda, pero nunca vamos a ella, y resulta que en el caso de OpenStreetMap sí es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene una guía, una especie de tutoriales, donde nos va a enseñar a mapear. Ellos tienen una wiki que podemos consultar, donde hay términos y donde hay algunas etiquetas importantes para poder trabajar. Hay unos foros de ayuda donde obviamente allí si entramos a forear, es decir, a buscar información, de pronto vamos a encontrar personas que tenían algunas inquietudes como las que nosotros podamos llegar a tener más adelante, y allí pues ya se les dieron algunas respuestas. Hay otra opción que se llama las listas de correo, que es una lista de difusión que tiene OpenStreetMap a nivel mundial y a nivel latinoamericano, incluso a nivel Colombia, donde llegan unos correos semanalmente y nos explican un poco cómo han venido surgiendo los adelantos a nivel de cartografía. Bueno, y aquí hay otros datos adicionales con el tema de los foros, donde hay otras temáticas, donde encontramos la wiki, donde podemos subir información también, y donde encontramos que también las organizaciones comerciales o empresas pueden trabajar un poco en torno a este tema, al tema de georreferenciación, o que de pronto pueden utilizar esos mapas con el objetivo de pronto identificar dónde está su negocio específicamente dentro del mapa. Bueno, también entonces hay algo importante, sí, aquí lo acaba de decir el profe Tulio, habla de unos grupos de Telegram, no de WhatsApp. Vamos a hablar es de Telegram, que es los sistemas de comunicación que tienen ellos, que es esta opción que se llama IRC, donde allí encuentran ustedes unos grupos. Bueno, aquí se encuentra identificado específicamente los canales que ellos tienen, y donde al ingresar el nombre del usuario podemos encontrar algunos canales de chat que podemos manejar, pero que además a través de Telegram podemos encontrar sin ningún inconveniente. En el caso de Telegram, pues encontramos varios. Hay uno que se llama la comunidad OpenStreetMap Colombia, y hay otro que se llama, vamos a compartir por aquí precisamente esas opciones que les voy a mostrar por acá, en una ventana. En el caso de Telegram, este es mi Telegram de escritorio, porque esa es otra característica muy interesante de Telegram, y es que si mi celular está desconectado, si mi celular está sin batería, o simplemente yo no tengo datos en mi celular, pero en mi computador sí tengo datos, puedo utilizar Telegram de manera offline, es decir, sin necesidad de vincularla como si me toca con WhatsApp. Entonces, esta es una particularidad que llama mucho la atención. Entonces, el primero de las comunidades es OpenStreetMap. Luego de descargar Telegram, entonces ustedes buscan comunidad OpenStreetMap en la opción buscar, y allí van a encontrar esa comunidad a la cual se pueden unir. Sin embargo, les voy a compartir en este momento el enlace vía chat también, para que ustedes lo tengan en cuenta. Por aquí pregunta o dice Luis Alberto Rojas Martínez. Lo que entiendo es que hasta el momento es que su objetivo es ir subiendo información colaborativa para compartir. En realidad, sí, esa es una de las funciones de OpenStreetMap. Ese es un objetivo de la comunidad, que perfeccionemos los mapas de nuestras regiones, de nuestras localidades, de nuestros entornos, pues para que obviamente así se puedan llegar a tomar algunas determinaciones importantes. Cuando tengan inquietudes o dudas, pueden unirse a estas comunidades, como la comunidad de OpenStreetMap Colombia, donde allí hay varios maperos que les pueden estar ayudando sin ningún inconveniente. En el caso de OpenStreetMap y su función o su característica de empezar a subir información y compartirla para el proyecto de georreferenciación educativa, lo que se busca es que el estudiante logre empezar a entender un poco más cómo está su territorio y cómo es su entorno. Uno, conociendo sobre cartografía, conociendo sobre georreferenciación. Pero, por ejemplo, cuando se habla de la georreferenciación en torno al tema, por ejemplo, de la asignatura de inglés, OpenStreetMap permite ir documentando dentro del mapa, ya lo vamos a ver en unos minutos, ir identificando cada uno de los elementos que hay en el mapa. Por ejemplo, una vía,
un camino menor que podría ser una especie de camino de herradura, pero también una gran avenida. También árboles y el mapa, ya lo van a ver a ustedes a continuación cuando empecemos a editar algunos de los elementos. Van a ver ustedes que a través de una opción que se llama la opción de calcado, OpenStreetMap tiene un sistema de imágenes aéreas, ya lo van a ver ustedes, imágenes aéreas las cuales el sistema pues obviamente nos va a permitir empezar a calcar los elementos que hay en el mapa, y obviamente tenemos que seleccionar por categorías esos mapas. IRC quiere decir un chat, unos canales interactivos de comunicación que estaba preguntando. Allí hay varios canales en diferentes idiomas y ahí también hay chats, pero les recomiendo, es más eficiente el chat que hay en el grupo de Telegram. También hay un grupo de Telegram, aunque es un poquito más pausado, es decir, no escriben tan seguido, de la comunidad de OpenStreetMap Boyacá. También allí hay uno donde podemos encontrar sin ningún inconveniente información, o podemos dar a conocer allí información. El objetivo de esa interacción, del chat de interacción permanente, o conocido como Internet Relay Chat, allí pues obviamente buscamos que nos ayuden de forma rápida de acuerdo a los canales que hay allí de chat o de información. Pero pues entremos específicamente a darle un clic a la opción del botón que se llama editar para entender cómo funciona este proceso. Cuando ustedes lo hagan por primera vez, van a darse cuenta que el sistema les muestra a ustedes como una especie de tutorial, como aparece ahorita en pantalla, donde muestra la opción iniciar el tutorial, o en el caso que vamos a hacer ahorita, voy a darle directamente editar ahora, pero pues el tutorial no es más que lo que yo voy a realizar a continuación. Entonces vamos a darle un clic en la opción que dice editar ahora, para mostrarles a ustedes específicamente cómo se hace ese proceso de edición. Entonces, lo que tengo que hacer en primer lugar es ubicar en el mapa un lugar donde yo voy a empezar a editar, a trabajar específicamente en mi mapa. Si ustedes se dan cuenta, antes de empezar a editar el mapa, voy a devolverme aquí otra vez y voy a ir al mapa. Aquí están viendo ustedes el mapa, pero lo están viendo en una forma que se llama la vista estándar del mapa. Quiere decir que están viendo todas las convenciones como en colores, ¿sí? Los caminos, por ejemplo, los están viendo en un color blanco, las vías intermunicipales en color amarillo, y las vías grandes o las grandes arterias, como las avenidas interdepartamentales, se ven en un color como naranja. Los ríos se ven en un color azul. Entonces esas convenciones ya las vamos a ir entendiendo poco a poco y a medida que vamos trabajando en el mismo mapa. También hay algo que se le conoce como las áreas o polígonos, que son esas áreas de color gris. Por ejemplo, la zona urbana de este municipio, el caso del municipio de Duitama, que es el que tenemos en este momento en pantalla, nos muestra una zona gris. Esa zona gris es el área urbana de esta ciudad. Hay otras zonas de colores que pueden ser zonas verdes, zonas deportivas, o dependiendo, hay unas de color amarillo que hacen referencia, por ejemplo, a los colegios o a las instituciones educativas que se pueden encontrar dentro de la ciudad. También hay unas zonas de color café, que son las áreas de viviendas que vamos encontrando en torno al proceso de recorrido que vamos encontrando dentro del mapa. Entonces fíjense ustedes, aquí hice un acercamiento y se ven entonces las casas, y si me acerco un poquito más, entonces encuentro incluso la nomenclatura, que son esos numeritos que ustedes pueden estar viendo en este momento en pantalla. Las vías pues tienen los nombres de las direcciones, y esa información poco a poco se va encontrando. Las etiquetas también de los municipios en torno a establecimientos comerciales se encuentran ahí, como por ejemplo los locales comerciales, los parqueaderos, las cafeterías. Toda esa información se encuentra allí sin ningún inconveniente. Ahora voy a alejarme un poquito aquí en el mapa y voy a volver, por ejemplo, a una zona rural. Estas zonas rurales que ustedes ven acá
que tienen unos colores un poco verdes, son de pronto zonas verdes consideradas como áreas protegidas o zonas de reserva natural. Y como tal, pues el sistema también permite dar a conocer que esos lugares pues tienen esas zonas. Por ejemplo, aquí está Guática, que eso es en el municipio de Tibasosa, y pues tiene un área específica que es la zona que le corresponde al Parque Zoológico Guática. Aquí está Tibasosa y aquí podemos encontrar información de Tibasosa. Vamos a trabajar, bueno, voy a escoger este ejemplo a propósito ya que estamos aquí cerquita al caso de Tibasosa. Entonces aquí por ejemplo tenemos la plaza principal y vuelvo al punto de cuando le di editar. Cuando le doy a editar, el área o la vista clásica, que es la que estamos viendo en este momento, cambia y el sistema nos muestra una fotografía satelital cuando le damos a editar. Entonces acá por ejemplo le di a editar y fíjense ustedes que ahora sí me está apareciendo una fotografía satelital. Esa fotografía es la que me puede servir como concepto de cálculo exacto, porque son fotografías que son aceptadas obviamente por, eh, por OpenStreetMap para poder llegar a calcar con una interesante aceptación o precisión los lugares que se encuentran allí. Entonces vamos a aprender a manejar tres herramientas importantes que hay. La primera, que la podemos encontrar aquí, esta que se llama punto. Esa herramienta funciona, ¿para qué? Para poder añadir información en el mapa de, por ejemplo, donde hay una cafetería, que son conocidas también como etiquetas, donde hay, por ejemplo, la alcaldía, donde hay un restaurante, donde hay un sitio turístico, una posada, un hotel. Toda esa información la podemos manejar con temas de puntos. Pero también, si por ejemplo hay un sitio, digamos que no es turístico, pero digamos que es un sitio de interés que en los municipios siempre existe, como por ejemplo, hay alguna vereda a la cual hay un lugar específico en esa vereda que le llaman Tres Esquinas o que le llaman La Horqueta. Y es un lugar de recordación muy local, pero es un referente de ubicación de esos lugares y la herramienta punto juega un papel muy importante porque se puede manejar la opción de crear un punto de interés público, interés que incluso también podría llegar a ser turístico para el caso de ciencias sociales, empezar a manejar el tema de monumentos, empezar a manejar el tema de información histórica y que los estudiantes pueden empezar a entender dentro del mapa dónde están esos lugares y de esa manera van conociendo su territorio. En el caso de, por ejemplo, las escuelas nuevas, esto funciona muchísimo para el tema del croquis, para lograr entender cómo está estructurada su zona. Y hay otra herramienta que se llama línea, que es la que está enseguida, que está en la mitad, que nos permite crear algunos senderos, crear algunos caminos de herradura, crear también la comunicación entre una casa que está en una finca y una carretera rural, y que también nos permite de pronto crear unos canales de las quebradas o de los ríos. Aquí llegamos a un punto que se hizo el año anterior con Corpo Boyacá, y donde buscábamos encontrar los nacimientos y los centros importantes donde se empezaban a generar nacimientos de agua y en poder geolocalizarlos dentro del mapa para poder tener un inventario y empezar a buscar un proceso de protección de esos lugares. Pero en ese proceso, pues obviamente nos vamos a encontrar con plantas, nos vamos a encontrar con mucha información, obviamente de flora y de fauna, y esa información nos permite llegar a todo un repositorio de información. Tengo por aquí unas preguntas, vamos a mirar exactamente de qué se tratan. Dice por acá Luis Alberto Roja, ejemplo, un municipio que quiere destacar sus sitios turísticos, esta aplicación me deja alimentarlo con fotos reales, puesto que se sabe que los mapas e imágenes fueron tomadas con una supuesta fotografía satelital de hace 5 años. Sí, creo entenderle también que se puede realizar esa clase de información. Ya les voy a contar unas herramientas que podríamos verlas en una sesión siguiente, pero que pues por encima les voy a contar algunas aplicaciones. Una que trata eso de realizar paseos virtuales, teniendo en cuenta fotografía que uno mismo pueda recolectar,
donde puede hacer incluso fotografía en 360 grados. Y también obviamente que se puede actualizar recorridos, porque lo que dice Luis Alberto Rojas es muy cierto. Esta información cartográfica pues obviamente toma un buen tiempo en ser actualizada, pero realmente depende de la solicitud o de la cantidad de información que se pueda incluir en un territorio. Se toma en cuenta el sistema para... El sistema lo toma en cuenta para después hacer una actualización fotográfica. Por ejemplo, el caso de Paya, de la profe Tatiana, cuando ella inició el proceso no se veía absolutamente nada. Hoy en día Paya pues tiene una gran parte de información geográfica satelital que ha sido realmente actualizada, pero pues esa actualización no se hace muy seguido. Pero con la fotografía desde el sitio podría actualizarse. Dice Luis Alberto, si se hace seguimiento solo deja llegar hasta cierto punto, lo cual indica que el mapeo fue tomado desde un vehículo y no fue satelital. También eso pasa con OpenStreetMap y pasa con Google Maps cuando se hacen esa clase de mapeos. Pero también se puede hacer un mapeo a pie utilizando herramientas como Mapillary. Estábamos hablando de la herramienta que se llama Línea. Con esa herramienta que se llama Línea también podemos hacer quebradas, podemos calcar incluso paredes, cercas, líneas de alta tensión, líneas eléctricas. En Paipa fue una ayuda grandísima el proceso de mapeo, porque ayuda, como lo dijo la profe Tatiana, a los procesos de planificación regional. Ya hay varios municipios en Boyacá que están utilizando los procesos de planificación basados en la información geográfica que hay en OpenStreetMap, lo cual motiva e incentiva al municipio a actualizar la verdadera información de cómo está, cuántas casas hay, cómo está el tema de las vías, en qué circunstancias se encuentran, cómo están las carreteras, en qué circunstancias se encuentran. ¿Para qué? Para poder tomar determinaciones de planificación territorial. Eso también podría llegar a funcionar muchísimo, que pues obviamente es un tema que de pronto no le corresponde a los temas educativos, pero que seguramente sí le van a aportar muchísimo a las regiones con ese proceso de construcción de los mapas. Otra herramienta, una tercera herramienta, es la herramienta de áreas. Estas les permite, como lo dije hace un rato, poder crear zonas urbanas, zonas de, por ejemplo, mesetas, donde hay, por ejemplo, no aljibes, sino reservorios. Los podemos también marcar, una zona forestal, una zona deportiva, todo eso lo podemos marcar con unos polígonos que se les conocen como áreas. Entonces esas tres herramientas nos pueden servir. Y entremos a mapear para saber específicamente entonces cómo funciona este proceso. Cuando yo me acerco al mapa, él me va dejando ver específicamente hasta dónde puedo trabajar. Obviamente las fotografías en algunas partes de pronto pueden ser más claras que en otras, pero pues que de pronto nos pueden llegar a servir. Por experiencia, lo mejor es conocer el territorio que vamos a mapear para poder empezar a trabajar. Poder arrastrarnos dentro del mapa, simplemente eso, oprimir dentro de la pantalla con el cursor del mouse, se mantiene oprimido y entonces el sistema ya obviamente nos deja mover la tesela o bueno, la pantalla para poder empezar a trabajar. El primero de los puntos, por ejemplo, yo voy a ir aquí a buscar la zona del parque. Estamos trabajando con Tibasosa, por ejemplo, y me voy a acercar. Aquí entonces encuentro una información, como por ejemplo la primera información. Aquí hay un punto que se llama Tibasosa, que hace referencia obviamente al municipio. Encontramos acá la iglesia, y aquí ya por conocimiento de causa sé que esta es la parroquia, pero no está georreferenciada. No hay información de como tal de la parroquia. Hay dos posibilidades. Yo puedo crear un punto. En ese punto digo que esa es la parroquia municipal, dando un clic y ubicándola, por ejemplo, aquí en la esquina. Entonces inmediatamente queda como un globito en miniatura, un globito blanco. Él queda activándose, se está moviendo. Y ahora al lado izquierdo se me abrieron unas opciones donde se encuentran unos renglones que me permiten especificar exactamente de qué se trata ese lugar. Entonces tendría que ir a buscar específicamente qué tipo de lugar es. Entonces aquí se encuentran elementos naturales, se encuentra un parque, se encuentra un lugar de adoración, una cafetería, un restaurante, bueno, la información que de pronto podamos manejar. También podemos escribir la opción de, por ejemplo, parroquia.
parroquia. Entonces, si el sistema obviamente no lo encuentra por ese nombre, tendríamos que buscar unos sinónimos, también como algunos le dicen casa cural, que obviamente tampoco se encuentra de esa manera. Y o está la opción también de decir que es un lugar de religión. Entonces escribimos oficina religiosa. Entonces fíjense que ustedes acá encontré una opción que se llama oficina religiosa, que hace referencia, ahora sí, acá, cuando le di un clic en el elemento, me pide una información. Me pide nombres, me pide la ciudad, la dirección, las horas de atención, me pide hoy por hoy están pidiendo en los horarios de atención por el tema de la pandemia, que eso es una información importante que en la mayoría de los lugares no se ha actualizado, pero que pues esa información se podría entregar. Entonces aquí podríamos poner parroquia municipal Tibasosa. Ahí como tal, yo creo una información. Si yo no tengo todos los datos, no hay ningún problema. Yo podría ingresar la información que yo tengo y por lo menos este dato ya quedó activo. Es decir, esta información ya quedó aquí en el mapa. Si alguien sí tiene toda la información, pues lo que tiene que hacer es venir a complementarla dando un clic en ese punto y venir a entregar otra información, como por ejemplo los horarios de atención. Entregaron más información en torno a este tema específico de la parroquia. Eso con el elemento punto, y así lo podemos hacer con hoteles, con restaurantes, con cafeterías. Toda la información la podríamos llegar a incluir ahí directamente en este proceso. Vamos ahora a utilizar, por ejemplo, la herramienta línea. ¿Cómo funcionaría la herramienta línea? La herramienta línea, por ejemplo, aquí vamos a verlo específicamente con una carretera o un camino. Voy a alejarme un poco para poder buscar en el mapa donde hay una carretera para poder calcarla y como tal poder empezar a trabajar sobre esa herramienta. Por ejemplo, esta casa que está aquí, bueno, en realidad aquí hay varias casas en pantalla, pero esta carretera no terminaron de hacerla. Esta carretera tiene que llegar hasta la casa para poder haber una conexión. ¿Qué tengo que hacer yo? Activo la herramienta línea. Cuando la herramienta línea queda activa con ese sombreado azul, empiezo a dar un clic en el último nodo que puedo encontrar cerca para poder empezar a trabajar. Fíjense que aquí se activó un punto blanco. En la parte de abajo, ahí en la carretera, se activó un nodo. Doy un clic encima de ese nodo y ya automáticamente me aparece una línea blanca que es con la que voy a empezar a trabajar. Cada vez que doy un clic encima del mapa, va apareciendo un nuevo nodo blanco y ese es el que me va a permitir darle como una curva y que se vea de forma más real, más parecida a la realidad, porque una cosa es, por ejemplo, dar un clic acá y ya llegué a la casa, pero en realidad hay unas curvas que se requieren obviamente pues para que se parezca mucho a la realidad. Entonces tengo que empezar a dar un clic. Cada vez que doy un clic, el sistema me va permitiendo ir avanzando para crear unos nuevos nodos. Entonces voy a dar un clic, 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 clic. Si me equivoco, entonces con la letra escape puedo ir borrando o con la letra borrar del teclado puedo ir borrando cada uno de los nodos que de pronto yo me haya equivocado. Y aquí cuando ya termino y llego a la casa, entonces ya no doy un clic, sino doble clic y ya ese camino queda como seleccionado y está en este momento en un proceso de selección activa en la cual me pide que le diga a través de una etiqueta qué tipo de camino es, si es una carretera, si está pavimentada, si no está pavimentada, si es un camino de herradura, si es un camino de pronto, por ejemplo, para motos, puede entrar una moto, pero un carro no. Entonces esa información la podemos entregar en la parte izquierda. Entonces fíjense ustedes que aquí aparece una opción que se llama vías principales. Entonces aparece pistas, carreteras, carretera primaria, carretera secundaria, carretera terciaria, pero también hay otra que se llama vías menores. Entonces una de las más conocidas es la vía menor sin clasificación, porque pues a veces sabemos que es una vía pequeña, que de pronto puede entrar carro, pero si no estamos seguros, entonces lo ideal es empezar a utilizar esta opción
que se llama pista o camino no mantenido. Esa es también utilizada como una vía rural, y es de las más populares que se encuentran en los mapas. Entonces, cuando le damos un clic allí encima, fíjense ustedes que la línea que yo hice cambió de presentación. En este momento ya está como un granulado, y está como en un color café. Y el sistema, además, aquí a mano izquierda me muestra el nombre, porque le podemos poner el nombre a esa carretera, como por ejemplo Camino a la Casa Empedrada, Camino a la Casa Histórica San José. Toda esa información la podríamos incluir, y a nivel de mapas pues funciona muy bien. Recuerden que OpenStreetMap es el mapa que usa Waze. Es el mismo mapa que usa Waze. Entonces, entre más detallados seamos para entregar información, pues obviamente le va a servir mucho más a esa clase de herramientas que hoy por hoy le sirven a muchas personas, incluidos turistas. Aquí se encuentra la información del tipo de pista que tiene o el tipo de material que tiene la carretera o el camino. Entonces aquí dice pavimentado, en grava, roca, aparece la opción de materiales duros o blandos, que aparece en tierra, en césped, en tierra. Ahí se encuentra la información, y pues la idea es obviamente conocer el territorio para poder entregar esa información. En este caso yo voy a poner acá que el sistema tiene un sistema suave, pero pues que se encuentra pasto, y se encuentra tierra también dentro de esa superficie. Sin embargo, aquí también esa superficie tiene otra clase de detalles, y aquí es donde vengo a contarles algo. Hay una herramienta que en otra sesión les contaré, que nos permite manejar el sistema de cartografía no a través de la web, sino de forma offline, con una muy buena aplicación que funciona muchísimo, que se llama Java OpenStreetMap, que estoy seguro que varios de los profes que están en este momento hoy acá en esta charla, y que seguramente vamos a tener unos espacios donde nos van a compartir las experiencias, van a hablar de esa aplicación, y es posible que nos muestren algunas evidencias de cómo trabajaron en esa aplicación. Esa aplicación tiene una versión en inglés y una versión en español dentro de la misma aplicación, y vale la pena, por ejemplo, para las asignaturas de inglés, que vayan trabajando cada uno de los elementos que se encuentran en el mapa en inglés. Con eso van ampliando vocabulario, y también van ampliando una serie de ejercicios interesantes en torno a la construcción de territorio bajo lo real, lo que existe en el territorio, pero utilizando un segundo idioma, y llama mucho la atención. Por ejemplo, en este caso de lo que estamos viendo de forma práctica, la superficie, los datos o las etiquetas están apareciendo en inglés cuando habla de asfalto, de despavimentado, cuando habla de granulado, cuando habla de un piso en concreto, cuando habla también de empedrado. Entonces esa información se encuentra obviamente disponible, y pues hay que incluirla si se tiene esa información. Si hay alguna estructura dentro de ese camino, pues entonces aquí se puede poner que si hay un puente, un túnel, un terraplén, un desmonte, toda esa información se podría incluir si se tuviera esos datos. Entre más data, más interesante va a ser el proceso de planificación. Ya el profe Tulio en algún momento nos contará también una forma de trabajar en los mapas, como esta que están viendo ustedes acá, que son mapas ya en 3D. El único municipio que está en 3D es el municipio de Sativa Norte, que fue mapeado por el profe Tulio con sus estudiantes, y pues que vale la pena contar que es una experiencia bien interesante poder lograr hacer esta clase de cosas en 3D, y que lo podríamos hacer entre todos. Pero lo más interesante es que para los estudiantes esto se convierte en un reto, pero también en un juego mientras están aprendiendo. Entonces eso llama mucho la atención de los procesos de georreferenciación. Pero pues eso lo trataremos más adelante. Ya vimos la herramienta punto, ya vimos la herramienta línea. Ahora veamos la tercera herramienta de esta sesión, que se llama la herramienta área. La herramienta de área funciona para empezar a calcar algunos elementos que son grandes, que no se pueden suplir con unas líneas, pues porque pues no corresponden, porque son carreteras, por ejemplo. Pero que tampoco son solo puntos porque queremos representarlas en el mapa y son estructuras, como el caso de las casas. Entonces activamos la herramienta área y venimos a cada extremo de la casa, a cada esquina, y damos un clic en cada esquina. Por ejemplo, voy a dar un clic en esta esquina, aparece un punto blanco, un nodo. Venimos a otra esquina, le damos un clic en esa otra esquina,
Y ahora vamos a la tercera esquina y le damos un clic y ahí tenemos que estamos completando en este momento un polígono o un área. Y le damos un doble clic al final para terminar ese polígono. Ese polígono, ese cuadrito, ese cuadrado o rectángulo es una casa. Entonces al lado izquierdo también se me volvieron a activar las opciones para determinar específicamente qué tipo de elemento es ese. Entonces, por ejemplo, es una edificación. Para el caso en el tema rural, entonces es una casa, por ejemplo. Para las áreas urbanas es un edificio, pero es que hay edificios de un solo piso. Entonces, la característica entre una casa y un edificio en realidad es que cuando entramos nos bota más información para poder diligenciar. La Cruz Roja Internacional utiliza OpenStreetMap para el levantamiento topográfico, levantamiento cartográfico de la información que se encuentra, y en un momento de una emergencia pues va a los mapas específicamente de OpenStreetMap y allí va a encontrar la información. Incluso, por ejemplo, si se presentó una emergencia como un derrumbe y se llevó las casas, en esta clase de mapas podemos encontrar, incluso saber cuántos pisos tenía esa casa, y podemos saber incluso también de qué tipo de material estaba construida esa casa. Si era en tabla, si era en tapia pisada, si era en ladrillo, si era prefabricada. Toda esa información se puede llegar a encontrar allí. Aquí, por ejemplo, donde dice niveles, se puede decir que es de 2, de 3 niveles. Se puede determinar la altura, y estos datos también son importantes para lo que estábamos viendo hace un momento, que es esto, que es el trabajo de las casas en 3D. Ya después el profe Tulio nos contará el detalle, porque quiero que ellos también, que han sido personas que han identificado este proceso como interesante para sus trabajos académicos, podrían pues compartirnos esa experiencia. Otra área que podríamos implementar, por ejemplo, aquí se alcanza a ver que esta es un área de cultivos. Entonces lo que se puede hacer es activar la opción área y empiezo a dar un clic, a ir calcando esos elementos. Por ejemplo, aquí voy calcando la zona de cultivo. Cada vez que doy un clic, entonces puedo seguir trabajando en esa zona de cultivo. Aquí bajo hasta acá. Aquí ya termino, acá viene hasta acá, viene hasta acá, y aquí viene un poquito aquí y acá. Doy doble clic y esta zona ya me está pidiendo que le especifique exactamente qué es. Entonces es una zona una zona agrícola. Entonces aquí aparecen varias zonas: edificio agrícola, casa de campo, tierra de cultivo. Fíjense ustedes, aquí en la parte de abajo dice tierra de cultivo, un tractor. Lo selecciono y ya esa área se puso en un color verde. Estos datos van a tener que guardarse, esta información. Fíjense, aquí al lado derecho, en la parte de arriba, hay un 10, un botoncito como amarillito. Eso indica que hay 10 cambios. Al darle un clic encima, el sistema me va a pedir que dé un comentario para ese conjunto de cambios. Acá hay que poner una descripción breve de qué fue lo que hice exactamente. Entonces, creé un punto para referenciar la parroquia municipal. Voy a dar una coma y voy a escribir: completé camino rural a casa de campo, y creé una zona de cultivo agrícola en Tibasosa. Hice todo esto. Listo. Aquí me quedó cultivo. Entonces es cultivo. Esta es la información que hace referencia a un comentario y es importante incluirla. Luego aquí hay una opción que se llama fuentes y hashtag. Esta opción hace referencia, las fuentes, es no al tipo de letra, porque en Word fuentes es Arial, Times New Roman, no. En este caso es la fuente. Cuando habla de la fuente es de dónde usted tomó esa información para creer que de verdad está en lo cierto y que esa información es válida. Entonces muestra unas opciones.
La primera es como caminando, yendo al lugar, explorando. La segunda es conocimiento local, es decir, yo conozco esa zona y por eso puedo trabajarla desde el computador. La tercera es que, por ejemplo, cuando se sube una información de una carretera, un camino, entonces se puede hacer con el GPS del celular, lo vamos a ver en una sesión nueva. Y la otra es una imagen aérea, que es en este caso la imagen que estamos utilizando, que es una imagen de Bing, un sistema satelital de Microsoft. Y otro sistema es una imagen alta, que puede ser una imagen de un dron. Entonces también esas opciones están disponibles. En este caso, yo le voy a decir al sistema que utilice una imagen aérea. Y también podría yo decir que lo hice por conocimiento local, porque conozco la zona. Entonces esas son los dos referentes de fuentes. Hay otro que se llama hashtag. Ese hashtag hace referencia al numeral. Por ejemplo, hay uno que se llama numeral OpenStreetMap Boyacá. Este es el hashtag que hace referencia a la comunidad de OpenStreetMap Boyacá. Si yo georreferencio bajo ese hashtag, entonces van a saber que el que subió esa información es alguien que forma parte de la comunidad OpenStreetMap. ¿Quiénes forman parte de la comunidad OpenStreetMap? Pues todos los que formamos parte, por ejemplo, de la comunidad Tixet Boyacá y que empezamos a mapear gracias a estos procesos de capacitación. Hay otro que se llama numeral Twitteros Boyacá, que es una comunidad que estamos mapeando por el departamento, y así, si en los municipios el grupo de jóvenes y el profesor crean un hashtag y una comunidad, lo pueden manejar de esa manera para poder identificar quiénes son los que están mapeando. Esa es como la firma del mapero. Y aquí hay una casilla muy importante que se llama me gustaría que alguien revise mis ediciones. Esto es importante para que la validación sea más rápida. Al comienzo, los cambios en el mapa pueden demorarse hasta 1 o 2 días, pero a medida que el estudiante o el profesor mapero empieza a subir información, si lo hace pues más seguido, obviamente los cambios pues, se van a ver más rápido en el mapa. Por ejemplo, a mí se ve ya casi que en tiempo real. Entonces subo la información, le doy un clic en el botón que dice subir, en ese azulito que aparece ahí al lado izquierdo, en la parte de abajo, le doy un clic ahí y el sistema empieza a subir los cambios que yo hice a OpenStreetMap. Entonces cuando él ya termina de subir esos cambios, el sistema me arroja un resultado diciendo que ya esos cambios se subieron. Ahí a mano izquierda dice, me da como enradicado, que es un conjunto de cambios, me da la posibilidad de compartirlo en Twitter, de compartirlo al Telegram de OpenStreetMap, de compartirlo a las comunidades de OpenStreetMap, o al sistema de chats. Todo eso lo puedo llegar a compartir allá con ellos. Entonces esa, y entre otras opciones también, hay un sistema de charlas para gamers que se llama Discord, y allí ellos también tienen comunidad. Entonces esa es como la forma de empezar a editar, es la forma más fácil. Por ahí el profe Enrique Galvis dice que comparte una información respecto a un tema de la comunidad de derechos humanos, que habla de la Frena la Curva. Es una iniciativa interesante. Y también compartió el enlace de OpenStreetMap del municipio de Sativa Norte en 3D. Entonces, pues eso era básicamente lo que les queríamos mostrar en esta primera sesión. La idea es que ustedes vean si les llama la atención. Si no entendieron, entren a practicarlo. Seguramente la profesora Aura Mercedes les entregará más adelante a ustedes, entonces les entregará indicaciones de cómo tener acceso al video, y que pues sigamos viendo en otras sesiones el uso de unas aplicaciones que también pueden funcionar. Hay un software que podemos manejar que también funciona muy bien con este proceso, que se llama OpenStreetMap o Java OpenStreetMap en realidad, porque utiliza el lenguaje de programación de Java, y que les permite a ustedes, obviamente es totalmente gratuito, simplemente ustedes lo buscan como Java OpenStreetMap, lo descargan y ya desde allí también pueden empezar a trabajar. Me llama mucho la atención que se puede utilizar en inglés,
ayuda mucho al tema del vocabulario. Pero además que permite implementar mucha información al mapa y eso pues depende del conocimiento que tengamos cada uno de nosotros. Entonces les dejo esa inquietud, les agradezco mucho habernos acompañado. Ya la profesora Aura Mercedes les dirá específicamente cómo funciona este proceso de georreferenciación para la iniciativa de Clasting, cómo pueden entrar a generar contenidos de valor. Si alguien quiere de pronto adelantarse y tener de pronto algunos datos adicionales a las herramientas que se manejan en mi canal, que se llama Javier Schneider Bautista en YouTube. Ahí encuentran ustedes algunos tutoriales sobre georreferenciación y allí incluso pueden crear sus propios mapas, como lo que está haciendo la profesora Tatiana Rincón en Paya con una iniciativa interesante, creando sus propios mapas, utilizando la cartografía de OpenStreetMap, pero creando sus propios puntos de interés, creando información, lo que decía el profe hace un momento, el profe Luis Alberto Rojas, donde se puede subir fotos reales, incluso se pueden subir videos, se puede subir información de infografías, toda esa información se puede llegar a incluir en un punto de interés dentro de los mapas, pero utilizando UMAP, que es una característica adicional de OpenStreetMap. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables por su atención, y entonces los dejo con la profesora Aura Mercedes. Muy amables. Muchas gracias, Javier Schneider. Yo quisiera de pronto escuchar de viva voz alguna sugerencia, pregunta concreta que nos pueda servir a todos. ¿No hay? Entonces, en la próxima reunión, que será, si Dios permite, de hoy en 8 a las 3 de la tarde, entonces vamos a tener el tema que complementa esta primera exposición, lo relacionado con Mapillari y con, me gusta mucho el tema de UMAD. Con eso podemos organizar la ruta de las sedes relacionadas con el proyecto Clasting de CES Boyacá. Y pues obviamente vamos a pedirle el favor a algún compañero que ya haya avanzado en georreferenciación, que tenga transversalización ya concretamente. Eh, por ejemplo, de Moniquidad ya estaban haciendo transversalización con sociales. Me dice la profesora Arminda, Luz Herminda Rojas, me estaba contando que habían trabajado el año pasado con inglés y con sociales. Todo ese tipo de experiencias son los que nos sirven a nosotros para que los compañeros tengan una idea de qué más se puede hacer con este proyecto. Bueno, profe, muchas gracias y entonces nos vemos en 8 días. Sí, muchas gracias, Javi. ¿Alguien tiene alguna pregunta o todo está bien? Nos dicen que en San José de Pare están trabajando, o no sé si sea San José de Pare, pero dice, Sí, sí, creo que sí, con Javier, biología. en San José de Paz trabajamos el año pasado proyecto de georreferenciación con la parte del foro ambiental y se hicieron se referenciaron los nacimientos de agua. Eso, eso es, profe. Perfecto. Entonces, si nos quiere compartir la experiencia, pues qué bien lo programamos para las próximas reuniones. Voy a ver si la puedo conseguir porque es que eso lo tiene, el trabajo lo tienen las profesoras de biología. Ajá, Yo únicamente preparé a los chicos para que hicieran el trabajo. Ellos hicieron el resto. Y la verdad, yo solo, no, ahí sí no aporté mayor cosa, sino ya fue el trabajo de ellos. Y únicamente sí. los asesoré. Entonces me tocaría decirle a la profe Sandra, que fue la que presentó la ponencia el año pasado. Ah, perfecto, profe. Sí, sí, señor. Y el profe Tulio Enrique que nos puede también compartir todo lo de 3D, lo que ha hecho en su municipio. Ese es un ejemplo súper significativo. Es muy evidente el progreso que hubo ahí en este municipio que está viendo.
Lo mismo la profesora Tatiana ha trabajado en diferentes temáticas, no solamente la que nos expuso en la anterior reunión, sino que ha trabajado diferentes temas y son muy enriquecedores para todos. Bueno, y pues entonces vamos a colocar por lo menos esta grabación en Clasty.